Les doy la bienvenida a este último estudio que por el momento vamos a tener en la segunda epístola que Pablo le escribió a Timoteo. Estamos por lo tanto ya en la recta final, en el capítulo 4, y les invito a que si me quieren acompañar en sus Biblias, pues leamos juntos este pasaje. Segunda de Timoteo capítulo 4 a partir del versículo 9, que dice de esta forma: Procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. Bueno, pues es un pasaje que a primera vista podría parecer con muchos nombres, instrucciones personales. Bueno, pues eran personas a las que Pablo conocía, pero que nosotros pues no tanto, y puede resultarnos pues que no tiene mucha enseñanza, que no tiene muchos detalles importantes para nuestra vida. Yo les confieso, para empezar, que toda la epístola es entrañable. Pablo nos ha abierto su corazón de par en par. Pero este pasaje quizás nos permite ver la escena detrás del telón y ver los pensamientos de Pablo, ver su relación con otras personas, cómo sentía él la obra, cómo sentía él el tiempo de su partida, sus preocupaciones, bueno, tantas y tantas cosas. Me parece un pasaje, ya digo, muy interesante, a pesar de que efectivamente tiene muchos nombres, algunos de ellos muy difíciles de pronunciar casi, ¿no? Bueno, como venimos viendo ya en esta serie de estudios, Pablo se encuentra en el tramo final de su vida, de su ministerio aquí. Sin embargo, él quiere aprovechar hasta el último minuto, hasta el último instante de su vida para servir al Señor. De tal manera que aquella celda mugrienta, sucia, húmeda y fría, todo lo que podamos imaginar donde él se encontraba, se había convertido en el cuartel general, en ese centro de operaciones en los días del apóstol Pablo. Y desde allí dirigía a un extenso equipo de colaboradores que le ayudaban en la obra del Señor. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque muchas veces hemos pensado la labor tan extraordinaria que aquel hombre hizo, que el apóstol Pablo hizo, pero descubrimos que no estaba solo, y que era la labor en equipo, en conjunto, bien organizada, de un grupo de hombres fieles al Señor, de hombres y de mujeres, y de matrimonios también. Aquí tenemos algunos ejemplos representativos, que seguirles la pista a lo largo de otros documentos del Nuevo Testamento, pues siempre es enriquecedor, es un trabajo muy, muy interesante. Bueno, pues vamos a ver cómo Pablo desde esa celda pues dirigía a sus colaboradores. Y la idea de conjunto que nos transmite todo esto es que, bueno, pues realmente era un ministerio muy amplio y que abarcaba zonas muy distantes. Era una obra de mucha envergadura. Y ahora, cuando Pablo ya va a partir y está entregando el relevo a Timoteo, pues era necesario
transmitirle no solamente el encargo y la responsabilidad, sino también cierta información acerca de cómo marchaba la obra, cómo estaba funcionando, dónde estaban otros colaboradores, qué necesidades había en cada lugar, cómo se estaban supliendo. Timoteo tendría que tener esa información de las necesidades, de las ubicaciones concretas de los diferentes colaboradores, para poder tomar el relevo y sustituir a Pablo en esa tarea de coordinación y de llevar adelante el ministerio que Pablo estaba dejando. Por lo tanto, este va a ser nuestro estudio hoy y nuestro tema. Podríamos dividirlo en dos bloques. El primero de ellos vemos los colaboradores del apóstol Pablo y su propia situación personal, especialmente en relación a la defensa que él hace frente al gobierno romano, y una última parte pues, que consiste en saludos y una bendición final. Todo ello muy interesante. Pues vamos entonces ya sin más demora a entrar en el texto. Fíjense cómo comienza: procura venir pronto a verme. Y esta primera referencia es a Timoteo, evidentemente. Luego va a haber otros colaboradores, pero el primero de ellos es Timoteo. Para Pablo era muy importante dos cosas. Por un lado, la comunión con los hermanos, y también apreciaba mucho y muy sinceramente la contribución que cada uno de sus colaboradores, de esas personas de su equipo, el trabajo que ellos hacían, él lo admiraba, él lo apreciaba. Así que Timoteo, que era precisamente uno de ellos, un colaborador y un querido hermano, pues ahora le hace un ruego que surge precisamente de eso, del deseo de Pablo de estar con hermanos, del amor que Pablo tenía y el aprecio por la obra que ellos estaban realizando. Qué dos virtudes más grandes, ¿verdad? Que serían lógicas en cualquier creyente, ¿no? Estar con los hermanos y apreciar el trabajo que los hermanos hacen para el Señor. La vida está llena de... La vida y la iglesia, a veces hay muchos ejemplos sombríos que se alejan de todo esto, ¿no? De hermanos que no muestran demasiado aprecio para estar con otros hermanos y que tampoco logran alegrarse de cuando un hermano trabaja en la obra del Señor. Más bien pueden sentir celos y rivalidades tantas veces. Es triste, es triste. Pablo era un hombre de un corazón amplio, de un corazón generoso, que apreciaba las cosas buenas del ámbito espiritual. Y esta era la razón, como digo, pues, de que en medio de aquella soledad, en aquella cárcel, pues deseara aún más ver a su amado Timoteo, amado hijo Timoteo. Y es que esto pues también nos da una idea de cómo era Pablo. Algunos tal vez lo imaginan como un hombre de hierro, con una voluntad inquebrantable, capaz de superponerse a cualquier circunstancia que se le pudiera presentar en la vida. Pero Pablo era un hombre de carne y hueso, un hombre con las mismas necesidades emocionales y de todo tipo que nosotros podamos tener. Y en esa tesitura en la que él se encontraba, pues por supuesto también apreciaba el consuelo y la simpatía de otros hermanos, que vienen siempre a través de la auténtica comunión cristiana. Y pues ahora le expresa a Timoteo este deseo que vengas. Tenía muchas ganas de compartir con él pues detalles acerca de la obra del Señor. No sabemos si Timoteo llegó antes de que Pablo fuera ejecutado por el Imperio Romano o llegó después. Y por lo tanto no sabemos si estas instrucciones que le han sido entregadas por esta carta las pudo recibir en persona de su amado Pablo o le llegaron ya por escrito, por medio de este escrito que nosotros hemos venido estudiando. En todo caso, pues Pablo deseaba que él viniera pronto y creía que era muy importante esa reunión para poder transmitir todas estas cosas. Pero, por si acaso no llegaba, él tomó la precaución también de colocarlas por escrito. Junto a Timoteo, un ejemplo noble, un ejemplo siempre recomendable a los demás para ser seguido, pues tenemos otro que marca un contraste, y un triste contraste. Es este hombre, Demas, que dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Qué triste, ¿no?
Demas aparece en otras partes de la palabra del Señor en el Nuevo Testamento y aparece como un colaborador del apóstol Pablo en el que él confiaba y que le había acompañado en otras ocasiones difíciles también, como el primer encarcelamiento en Roma. Pero ahora Pablo se lamenta con tristeza de él. Cuando más lo necesitaba, en esa situación tan difícil por la que atravesaba Pablo, Demas le abandona. Un duro golpe, sin duda, para este hombre Pablo, un apóstol ya anciano, un hombre ya mayor. Pues duro, ¿no? Lo entendemos y creo que cualquier pastor, y muchas veces no hace falta ser pastor, pues cuando vemos hermanos que en otro tiempo andaban fieles en el camino del Señor y ahora han abandonado esos caminos y se han ido al mundo, pues esto te resquebraja el corazón y te duele, te duele. Algunas veces, muchas veces, bueno, mi mujer ya lo sabe, y algunas veces lo he compartido con los hermanos cuando me pongo a ver fotos de la iglesia, de hermanos, de personas que han pasado por la iglesia en tantos y tantos años, de verdad, tengo una sensación agridulce. Por un lado, de alegría ver hermanos que estaban allí, que siguen estando, que han crecido. Se ha visto una evolución, un progreso espiritual. Pero también hay fotos de otros que ya no están. Y algunos, bueno, pues sí, están en otras iglesias, en otros lugares, por diferentes circunstancias han tenido que trasladar, pero otros están en el mundo, perdidos, y a veces muy perdidos. Y esto te rompe el corazón. Pablo tiene que hablar de este hombre, de Demas, que probablemente no dice que llegara a ser un apóstata, ni tampoco que no fuera un verdadero creyente, pero creo que da la sensación, la idea que transmite es de que la cosa se estaba poniendo realmente muy difícil, muy difícil. Difícil también para él, si se asociaba demasiado íntimamente con Pablo. Y entonces, si esas son las condiciones del servicio en la obra del Señor, yo doy un paso hacia atrás, pensó él. Era un precio demasiado elevado, pagar tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto esfuerzo, pues él dice que amó el mundo. En contraste con esos otros que vimos en la sesión anterior, aquellos que aman la venida del Señor, pues él se posicionó, entendemos que en el lado equivocado, se posicionó mal. Debería de estar amando al Señor y la venida del Señor, no amando este mundo. Amar este mundo, ¿qué significaría tal vez en este contexto? Pues que prefirió la seguridad de estar en ese otro lado, la comodidad, esos efímeros placeres del mundo, que sí, que pueden ser placeres, pero que pasan tan rápido, que dejan tan poco efecto, que tienen tan poca sustancia. Él prefirió eso en lugar del sufrimiento, de los peligros, del servicio, lo dejó. ¿Cuántos hay que también pues han seguido su mismo ejemplo, el ejemplo de Demas? Que el Señor nos libre de seguirlo nosotros y nos guarde en su gracia. Luego, a continuación, dos nombres más, Crescente y Tito. Crescente, que no aparece en ningún otro pasaje del Nuevo Testamento, y Tito, que por lo que nos dice aquí, pues debía de haber terminado la labor que le había encomendado Pablo cuando lo dejó en Creta. Recuerdan allí en Tito 1:5, para esto te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad. Bueno, pues vemos que Pablo anteriormente lo había dejado en Creta y ahora pues ha debido de terminar su trabajo allí, y dice que Tito fue a Dalmacia, había completado una labor en un lugar, iba a otro lado. Por su lado, Crescente pues dice que había ido a Galacia, una región también donde Pablo pues había empleado mucho tiempo. Galacia la había visitado en los 3 viajes misioneros, había establecido iglesias en el primer viaje misionero y había regresado en el segundo y tercer viaje misionero. Estos dos dice que han ido a otros lugares, pero no me parece, no creo que aquí haya un tono crítico. Están en los caminos del Señor, están sirviendo en la obra del Señor. Bien que Pablo, por supuesto, esto lo podemos entender sin dificultad, pues desearía que estuvieran con él en aquellos momentos difíciles, pero él lo entiende.
No es el caso de Demas. Otro más es Lucas. Dice, solo Lucas está conmigo. De todos los colaboradores que él tenía, solo Lucas en ese momento estaba allí, que en otras ocasiones es descrito como el médico amado, y nos imaginamos que en estos momentos la labor profesional de Lucas como médico pues tendría mucha importancia para Pablo, un hombre ya anciano con tanto sufrimiento como arrastraba su cuerpo, su vida, pues en aquella cárcel, sin ninguna comodidad. Pues seguro que Lucas con sus conocimientos alivió algo de aquel dolor. Y nos imaginamos también que Lucas pues pudo haber ayudado a Pablo en la redacción de esta carta. Normalmente Pablo usaba un amanuense, alguien que escribía a su dictado, porque él tenía problemas probablemente de la vista. Él firmaba al final y lo hacía con grandes letras, probablemente por eso, porque tenía problemas de algún tipo con la vista, con la visión. Y de alguna manera algo le ayudaría, nos imaginamos. Y también pensamos que Lucas podía ser su contacto con el exterior de la cárcel, aquel que le pudiera relacionar con otros, llevara mensajes de aquí para allá. Otro de los colaboradores es Marcos, del que se dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Nos imaginamos que, bueno, pues que Marcos estaría en algún lugar, no se nos dice dónde, que Timoteo pues le pillara de paso, lo encontrara de paso a su llegada, en su viaje hacia Roma. Y entonces le dice, tráele cuando vengas contigo. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo veía que había necesidades espirituales en Roma y en otros lugares, y quiere tenerlo cerca para que supla esas necesidades, como un hombre espiritual que él considera que es, y tal vez para enviarlo a otros lugares. En todo caso, pues detrás de esta frase, de esta pequeña frase, me es útil para el ministerio, hay una historia muy interesante que seguramente ustedes ya conocen. Recuerdan que Juan Marcos era un joven que era hijo de una de las Marías que aparecen en el Nuevo Testamento, donde se hospedaba la iglesia, al comienzo la iglesia cristiana primitiva, donde Pedro fue, nada más que salió de aquella manera milagrosa, escapando de la cárcel de Herodes, fue a casa de María, la madre de Juan Marcos, de este Marcos. Y era sobrino de Bernabé, y cuando comenzó el primer viaje misionero, él se había trasladado a Antioquía, donde estaban en la iglesia Pablo y Bernabé, y desde allí comenzaron el primer viaje misionero, y él fue con ellos, supongo que en calidad de ayudante o de aprendiz. Pero inicialmente llegaron a Chipre, pero cuando luego ya pasaron al continente, a Panfilia, se iban a adentrar, tenían por delante una montaña inmensa y unos caminos difíciles, pues él regresó a Jerusalén y los abandonó. Esto a Pablo, por supuesto, no le gustó nada, y al comienzo del segundo viaje misionero hubo una discusión bastante fuerte entre Pablo y Bernabé. Bernabé quería llevar a Marcos y Pablo desde luego que no, y entonces pues hubo un desacuerdo muy claro, muy fuerte además, de tal manera que Bernabé tomó a Marcos con él y volvieron a Chipre y continuaron por otros caminos la obra del Señor. Y Pablo pues optó por otros caminos y se separó de Bernabé. Fue un momento triste, sin lugar a dudas, que Pablo recordaría con dolor en el futuro, me imagino, seguro que sí. Y Marcos había sido el causante de todo aquello. Suponemos que, bueno, pues cada uno tenía sus criterios y eran lógicos por un lado. Bernabé tal vez pensaba más en la restauración de Marcos. Pablo pensaba más en la obra del Señor y la dureza de la obra. Y había que rodearse con personas fiables en una labor tan difícil. Bueno, cada uno tenía eran muy nobles los dos y cada uno defendía cosas realmente muy importantes. Pero eso pues les llevó a separarse.
Ahora, es curioso porque ahora Pablo, en este momento, al final de su vida, y no solamente en este momento, sino mucho antes, en otras cartas que Pablo ha escrito, ha mencionado a Marcos también. Y siempre en este tono: me es útil para el ministerio. Pablo había reconocido que este joven, que les había abandonado en el primer viaje misionero, había cambiado. Y había cambiado, pero mucho, mucho. Al punto de que él escribe: me es útil para el ministerio. Y en sus últimos días, en sus últimas horas, quiere tenerlo a su lado, cuenta con él para cosas importantes. Bueno, pues es una historia muy interesante que nos ofrece aliento a todos aquellos que en algún momento hemos fallado en nuestro servicio al Señor, que no hemos dado la talla. Bueno, pues existe la posibilidad de la restauración en las cosas del Señor y de poder volver a reanudar el camino allí donde lo dijimos. Bien que ese proceso de restauración aquí no se menciona, pero tuvo que ser duro, sin lugar a dudas. Pero eso está allí para darnos ánimo también cuando en el camino podemos tropezar y momentáneamente apartarnos. El Señor tiene recursos para restaurarnos. Otro de los colaboradores es Tíquico. Dice: a Tíquico envié a Éfeso. Bueno, antes de que hablemos de Tíquico, qué curioso, ¿no? Aquí tenemos a Pablo, a Lucas y a Marcos, tres de los autores bastante prolíferos del Nuevo Testamento, porque Marcos escribió el Evangelio, Lucas escribió otro Evangelio y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo escribió un montón de cartas. Bueno, pues aquí tenemos estos personajes todos unidos y trabajando hombro con hombro. Qué bonito, ¿no? Bueno, en cuanto a Tíquico, dice que le envié a Éfeso. Este es otro de los colaboradores de Pablo. Sabemos que era de Asia y había acompañado a Pablo en su último viaje misionero cuando fueron a Jerusalén, también llevando ofrendas de las iglesias gentiles. Y había sido portador de diferentes cartas de Pablo, las cartas que envió a Colosenses, a Efesios. Era un hermano al que Pablo describe aquí como amado y fiel ministro en el Señor. Y ahora Pablo lo envía a Timoteo, tal vez lo envía a Éfeso, perdón. ¿Dónde estaba Timoteo? Tal vez con la finalidad de que sustituyera a Timoteo y Timoteo se sintiera con mayor libertad para poder acudir al llamado de Pablo en Roma. Y he dicho que fue el portador de varias cartas anteriormente, y tal vez esta misma. Tal vez Tíquico llevó la carta a Éfeso, donde se encontraba Timoteo, y se la entregó para que a su vez él pudiera regresar, ir a ver al apóstol Pablo. Bueno, pues esto en cuanto a los colaboradores. Ahora veamos algunas instrucciones relacionadas con la visita de Timoteo. Versículos 13 al 15. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí, para empezar, algunas cosas que Timoteo debía traer. Trae cuando vengas el capote, los libros y los pergaminos. Bueno, la razón de que Pablo dejara estas cosas en Troas, en casa de Carpo, pues nos hace sospechar lo peor, y es que fácilmente Pablo no se olvidaría esas cosas, no tendría un despiste de ese tipo, quiero decir, que no se dejaría los libros, los pergaminos, su capote, cosas elementales, básicas, para un hombre en el ministerio como era Pablo. Así que lo que probablemente ocurrió es que allí mismo Pablo fue apresado, arrestado y conducido a Roma sin poder llevarse nada, dejando aquello de esa forma, ¿no? Perdido. Y ahora Pablo le dice a Timoteo: por favor, tráeme todo esto. El capote, que sería una capa circular de piel de cabra con un agujero en el centro para introducir la cabeza. Y eso era muy útil pues por la noche para refugiarse del frío, para resguardarse del frío o para
o como vestimenta, bueno, tantas cosas, ¿no? Y Pablo le dice, por favor, le dice a Timoteo, procura venir antes del invierno y tráeme el capote, que cuando unimos estas dos cosas, pues la idea que nos produce es que Pablo veía que hacía frío en aquella cárcel y se podía imaginar lo que ocurriría cuando llegara el invierno. Aquello sería estremecedor. Así que le pide a Timoteo, por favor, tráete el capote. Tal vez nos sorprende que algo tan, no sé, tan poco sustancioso aparentemente, pues esté incluido en la palabra inspirada de Dios, una instrucción de este tipo. Bueno, pero es importante porque Dios, bueno, pues incluye también, nos permite ver un panorama mucho más amplio de lo que era la vida de aquellos hombres de Dios en la primera época. Cómo hacían la obra de Dios, con qué dificultades se enfrentaban, qué era lo que tenían, cómo hacían la obra. Bueno, los recursos, pues hay tantas cosas que nos ayudan, ¿no? Le pide también los libros, que eran rollos de papiro, pues que habitualmente se usaban para escribir notas, cartas, documentos, y también dice los pergaminos. Eso ya no eran de papiro, sino que estaban confeccionados con pieles de animales, eran mucho más costosos, pero también eran mejores, se podía escribir por las dos caras, duraban mucho más en el tiempo, y lo más probable es que estos pergaminos a los que se refiere aquí pues fueran las escrituras. Era algo que permitía que fueran más perdurables en el tiempo, ¿no? No los papiros, que eran hojas mucho más frágiles, que soportaban peor el paso del tiempo. Y si fueran las escrituras, estos pergaminos, cosa que probablemente casi con total seguridad era así, pues vemos a Pablo echando de menos las escrituras, tener una copia de la palabra de Dios en aquella cárcel, cómo él deseaba el contacto íntimo con la palabra de Dios, cuánto amaba aquellos escritos. Lo que es un toque de atención también para nosotros, que quizás tenemos la Biblia a nuestro alcance con tanta facilidad y nos molestamos por hablar de esta forma que no debería ser, pero que apenas tomamos el interés para leerla, para meditar en ella, para estudiarla. Miren este hombre cómo anhelaba tener la Biblia y poder acceder a su lectura. Un hombre que nunca, a lo largo de toda su vida, aquí lo vemos ya terminando su carrera, nunca dejó de estudiar la palabra de Dios. Nunca llegó el momento en que pensara, ya me lo sé todo. ¿Para qué voy a volver a leer otra vez estas mismas historias si ya las he leído tantas y tantas veces? No era ese tipo de hombre. Él nunca pensó que ya sabía lo suficiente de Dios, en un continuo aprendizaje. Y así debería ser también nuestra vida. Bueno, junto a las instrucciones sobre cosas que debería de traer Timoteo cuando llegara, aquí encontramos también una advertencia sobre una persona. Alejandro, el calderero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. No sabemos quién era este Alejandro, es verdad que aparecen otros personajes en el Nuevo Testamento con el mismo nombre, pero no creo que tengamos datos suficientes para relacionarlos con este que encontramos aquí. Y vemos, eso sí, está claro que él se había opuesto mucho a la predicación de Pablo y también tal vez pues a la defensa que Pablo había presentado frente a los jueces, al tribunal romano que le juzgaba. Y Pablo, que le habían hecho daño, evidentemente, Pablo no estaba buscando la forma de vengarse de él. Él dejó la causa en las manos del Señor. Fíjense cómo lo expresa. El Señor le pague conforme a sus hechos. Aunque sus hechos eran realmente muy graves, porque ¿en qué consistían su pecado? Pues él se había levantado contra Dios y contra los siervos de Dios. Y este es un pecado muy grave, muy grave. Levantarse contra Dios y contra los siervos de Dios. Y Timoteo iba a venir y tal vez pues no sabía bien quién era Alejandro. Igual era una de estas personas que el primer contacto pues te parece una persona tan agradable, tan
pero escondía detrás otras siniestras intenciones. Y Pablo, por si acaso aquel hombre tenía una cara diferente de lo que realmente era, le advierte de antemano: toma todas las precauciones con este hombre, guárdate de él. Y es que hay personas que son muy dañinas en la obra de Dios. Y con ellas la única cosa que cabe es guárdate de ellos, apártate. Y es un buen consejo, un buen consejo. Hay personas con las que no se puede hacer otra cosa, que es que tienen fijación, van a por ti, te quieren destruir, te ponen problemas por aquí y por allá, y cuanto más intentas razonar con ellos o intentas acercarte, es como echar leña al fuego, aún arden más, cogen más fuerza. La única solución es dejar de echar leña al fuego, dejar la combustión sin oxígeno para que acabe de consumirse cuando quiera y que se olviden de nosotros. Guárdate de ellos. Un buen consejo. Hay personas que hay que entender que no hay otra opción. Guárdate de ellos. Y luego nos habla de la defensa de Pablo. Versículo 16. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Lo primero que notamos aquí es la soledad de Pablo en la primera defensa. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. ¿A qué se refiere esta primera defensa? Yo entiendo que era una vista preliminar, previa de su causa, en este segundo encarcelamiento de Pablo en Roma, que no debemos de confundir con el primer encarcelamiento de Pablo en Roma que encontramos en Hechos de los Apóstoles capítulo 28. Después de aquel encarcelamiento tenemos evidencias de que él salió y todavía tuvo un tiempo de ministerio y probablemente volvió a ser arrestado en este lugar donde hemos dicho antes, en Troas, y bueno, pues este segundo juicio fue mucho más duro y él pensaba sin lugar a dudas que iba a ser condenado y ejecutado. Y esta primera defensa, por lo tanto, pues tenía que ver con esa vista previa, preliminar de su caso. Y él se lamenta que en esa primera ocasión ninguno estuvo a mi lado. Es decir, no hubo nadie que declarara a su favor, que le defendiera en el juicio, que le apoyase. Y bueno, no debemos de ser excesivamente duros, Pablo no lo era. Hagámonos también cargo de la situación, de las circunstancias. La oposición en Roma estaba siendo realmente muy cruel, muy sangrante. La iglesia estaba siendo mermada por todos los lados por la persecución. Comparecer a favor de Pablo era firmar tu propia sentencia también de muerte. Y bueno, pues era duro. Pablo puede que tal vez estuviera algo decepcionado por lo que había ocurrido, pero en todo caso él no guarda rencor. Dice, no les sea tomado en cuenta. Está en la misma línea y en el mismo espíritu que el Señor Jesucristo, cuando estaba siendo crucificado: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O como Esteban, el primer mártir del cristianismo: Señor, perdónales, no les tomes en cuenta este pecado. Y Pablo pues dice, Señor, que no les sea tomado en cuenta. Es ese espíritu que no busca revancha, que no busca venganza. ¿Cómo se consolaba Pablo? Bueno, pues la presencia y el poder del Señor, como vemos aquí. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Es decir, en aquella prueba, como en muchas otras por las que Pablo ya había pasado a lo largo de toda su vida, pruebas muy difíciles, una vez más el Señor estaba a su lado, él había sentido su presencia y su fortaleza. Esto es tan importante, no se puede explicar desde un púlpito lo que esto significa. O uno lo experimenta en su propia persona o no, nunca se sabe a qué nivel, a qué grado, de qué está hablando aquí. Cómo la presencia del Señor en la vida de uno puede fortalecer
en medio de las circunstancias más adversas, más difíciles. Cuando uno incluso piensa que ya no hay más camino por delante, que ya no hay fuerzas para andar un metro más. Y el Señor, Pablo tenía esta experiencia tantas veces en su vida y ahora dice, pues de la misma forma que ya ha ocurrido antes, volverá a ocurrir, ha ocurrido ahora. Él me dio fortaleza. Dice, para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. A mí Pablo no deja de ser un hombre que me fascina, es un hombre que me asombra. En medio de esas circunstancias, si usted va a ser juzgado, pues lo que estaría es clamando y poniendo sus mejores, en fin, argumentos y toda su oratoria y sus capacidades para ver cómo uno puede ser librado de la cárcel o de la ejecución. Digo yo que eso sería lo normal en un juicio donde lo que estaba en juego era su propia vida. ¿Y qué estaba pensando Pablo? Pues Pablo no estaba pensando en eso. Pablo no estaba pensando en cómo defenderse para salir libre, sino que él estaba pensando en cómo predicar el Evangelio a aquel tribunal. Y dice que el poder, las fuerzas que le dio el Señor fueron para eso, para que por mí fuese cumplida la palabra y que todos los gentiles oyesen. Vemos en el lenguaje de Pablo que no era un hombre que se gloriaba en sí mismo, en su capacidad, todo lo contrario. Él da gracias a Dios porque es Dios quien le ha dado esas fuerzas. Pero él se siente feliz. Se siente feliz porque ha podido cumplir la predicación. ¿Se acuerdan ustedes que cuando el Señor llamó a Pablo, dice, instrumento escogido me es este para llevar el Evangelio a reyes, a gobernantes? Bueno, pues aquí dice, para que la predicación fuese cumplida. Aquel propósito inicial que ya en otras ocasiones Pablo había tenido ocasión de predicar a gobernadores, a gente muy importante de la alta alcurnia, de las clases dirigentes del gobierno de Roma, pues ahora era ante el mismo emperador. Y todos los gentiles, es decir, el emperador estaría acompañado de los principales hombres de su gobierno. Y Pablo allí, ¿en qué tenía interés? ¿En qué estaba preocupado? En predicar el Evangelio. Qué grandeza la de este siervo de Dios, no pensando en él mismo, en sus propios intereses personales, sino una vez más pensando en los intereses del reino de Dios. Un momento este, por otro lado, tan señalado, tan notable, tan importante. El Evangelio llegando a la máxima autoridad del gobierno de Roma y a sus principales dirigentes. Un momento histórico de una importancia extraordinaria, pero me temo, y creo estar seguro de ello, que no fue valorado. No fue valorado como debería de haber sido valorado. Lejos de ello, fue ignorado y menospreciado. ¿Cómo habría cambiado la historia, no es cierto? Si aquellos hombres hubieran escuchado el mensaje del apóstol Pablo, ¿cómo habría cambiado la historia? Ahora, vemos la seguridad que Pablo tenía en el Señor. Así fui librado de la boca del león. ¿Y a qué se refiere por la boca del león? Pues ahora entramos en estas frases que él expresa en un terreno un poco difícil. Hay muchas sugerencias. Fue librado de Nerón, fue librado de Satanás, fue librado de los leones en el circo. Lo que podemos ver es que fue librado desde luego, él entiende, de un gran peligro externo. Fue librado. ¿De qué manera fue librado? Pues tampoco lo sabemos, porque no nos lo explica. Pero quizás, pues él esperaba que en ese mismo momento iba a ser sentenciado a muerte y pudo ser librado en el sentido de que no se dictó una sentencia en ese momento, sino que hubo un aplazamiento de su causa. Quizás esta sea la idea. Aquellos hombres vieron su valerosa predicación y por alguna razón, pues quizás aplazaron la causa. En todo caso, pues Pablo está confiado en el Señor, en ese Señor que en el pasado le había librado de tantos peligros, pues él pensaba sin duda que le seguiría librando hasta el final. Dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Dice que le había librado de toda obra mala. Bueno, pues
hay tantas cosas en esta vida que pelean contra nosotros, siempre con la misma intención, impedirnos llegar a la meta correctamente, como debemos de llegar. Cosas externas a nosotros, también internas. Nuestra propia naturaleza es el peor enemigo que tenemos, sin duda. Pero hay cosas externas que batallan contra el alma también, que se presentan desde afuera con la finalidad de destruirnos, de apartarnos del camino. Pero Pablo dice, el Señor me ha librado y me librará. Me librará de las malas intenciones de mis enemigos, me librará de cualquier otra cosa que me haga tropezar, me librará. ¿Y cómo sería librado de esa obra mala? Pues aquí es donde tal vez está la paradoja o esta explicación que él nos va a dar, que a primera vista no parece nada convincente, sino más bien todo lo contrario. ¿Cómo le iba a librar el Señor? Por medio de la muerte. Esta es la respuesta. Me preservará, dice, para su reino celestial. Lo que da a entender que el Señor le iba a llevar al cielo con total seguridad. No había ninguna duda en cuanto a todo eso. Y la muerte sería el paso, el tránsito, por medio del cual ya sería librado definitivamente de todas aquellas cosas que le pudieran ocurrir en esta vida. Su carrera quedaría totalmente finalizada y podríamos decir que con honores. Él había dicho en otras ocasiones, para mí el morir es ganancia, y ahora ya se iba a materializar, se iba a consumar eso. Y él se mantenía firme en ese mismo espíritu. Así que Pablo ve el futuro inmediato, ya, allí mismo, y ve lo que le ocurre, lo que le va a ocurrir. Pero él, viendo la muerte, continuaba viendo todas las dificultades alrededor, pero todo eso, lejos de hundirle en la miseria, le hace elevar al Señor un cántico de gratitud. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y es que Pablo va a reconocer hasta el final al Señor, su poder, cómo Él le ha llevado hasta la meta con seguridad, le ha dado las fuerzas para soportar todo lo que él había tenido que soportar, que fue muchísimo, muchísimo. Pablo no es un hombre que se siente vencido, derrotado, todo lo contrario, es un hombre que respira optimismo, que se ve victorioso y triunfante llegando ya a la meta y al reino celestial del Señor. Es tan diferente de la muerte tal como es vista por aquellos que no tienen esperanza de vida eterna, tan diferente. Bueno, Pablo nos deja aquí un ejemplo a tener en cuenta. La vida puede ser muy dura, la de Pablo lo fue en extremo. Podemos encontrarnos en el servicio al Señor con cosas muy difíciles. ¿Aguantaremos? ¿Soportaremos? ¿Llegaremos a la meta? Bueno, pues Pablo nos lo ha dicho. Por nuestras propias fuerzas, imposible. Pero descansando en el poder del Señor, uno puede decir como Pablo, el Señor me librará. ¿El Señor me recibirá en gloria? Claro que sí, claro que el Señor nos librará. Y por último vemos saludos y la bendición final a partir del versículo 19. Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Procura venir antes del invierno. Ébulo te saluda y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros. Amén. Y estos versículos una vez más pues vuelven a subrayar el interés, el afecto que en el corazón de Pablo había hacia todos sus hermanos en la fe. Y por eso pues va a mandar saludos, va a recordar a hermanos en uno y en otro lugar. En primer lugar dice saluda a Prisca y a Aquila. Este matrimonio, que aparece en un montón de ocasiones a lo largo del Nuevo Testamento, eran muy importantes en la vida del apóstol Pablo, ocupaban un lugar principal en su corazón, sin duda. Habían conocido a Pablo, o Pablo los había conocido en su segundo viaje misionero en Corinto. Eran judíos, habían sido expulsados de Roma por un edicto del emperador,
y habían coincidido en Corinto. Allí trabajaron juntos porque ambos se dedicaban, tanto Pablo como ellos, se dedicaban a la labor de confeccionar tiendas con pieles de cabra y trabajaron juntos no solamente en lo laboral, sino especialmente en lo espiritual. Fueron fieles colaboradores del apóstol Pablo que le acompañaron en innumerables viajes. Pablo los dejó en ocasiones en lugares concretos atendiendo a la obra del Señor cuando él se iba, les escribía dándoles instrucciones. En una ocasión, dice Pablo, cuando escribe a los romanos, habían expuesto su vida por él, por salvarle a él. Era un matrimonio ejemplar para todos los matrimonios, para nosotros, ¿verdad? Porque allí donde ellos estaban, la iglesia del Señor era edificada y era bendecida. ¿Qué cosa más noble y más importante hacer de esto la meta del matrimonio? Que el matrimonio sirva para edificar la iglesia, para edificar a otras personas. Esos matrimonios nunca entran en crisis. Cuando los matrimonios están pensando en ellos mismos y en halagarse a ellos mismos y disfrutar de la vida de ellos mismos, entonces vienen todos los problemas que vienen, que terminan con rupturas, con separaciones, divorcios y mil cosas muy malas. Y en los tiempos que corren, la cosa es más difícil todavía. O el matrimonio se encuentra plenamente centrado en las cosas del Señor, o harán aguas tarde o temprano, más temprano que tarde. Difícil, difícil. Aquí tenemos un ejemplo de un matrimonio fiel, que tanto consuelo y tantas cosas buenas habían traído al corazón de Pablo. Y pues con toda probabilidad ahora se encontraban en Éfeso, habían estado en Éfeso, ¿no? Los hemos visto allí en otras ocasiones. Así que Pablo ahora, cuando escribe a Timoteo, que estaba en Éfeso, pues también en los primeros en los que piensa, lógicamente, es en ellos. Pero no solamente en ellos, dice también, y a la casa de Onesíforo. Ya lo hemos visto también al principio de esta carta, este hombre, Onesíforo, un fiel hermano, que no dudó en visitar a Pablo en Roma, y le había prestado un gran servicio también al apóstol. Ahora, pues estos eran de Éfeso, sabemos, pues Pablo también les envía saludos. Dice también, aquí intercala unas instrucciones o una información adicional: Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. De este Erasto, pues tampoco sabemos si lo podemos asociar con otros con el mismo nombre que aparece en el Nuevo Testamento. En todo caso, lo que sí sabemos es que era un colaborador también de Pablo, que se había quedado en Corinto, haciendo la obra del Señor, entendemos. Trófimo, que era de Asia, concretamente de Éfeso, pues dice, a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Este Trófimo pues también había acompañado a Pablo en muchas ocasiones. Al final de aquel viaje misionero, cuando Pablo llevó ayuda económica de las iglesias gentiles a Jerusalén, pues Trófimo le acompañó, y de alguna forma, pues eso era al final del tercer viaje misionero, ¿recuerdan? Y de alguna manera, pues Trófimo fue el causante involuntario de que Pablo fuera arrestado en Jerusalén, porque algunos judíos malvados, maliciosos, habían visto a Pablo con Trófimo por Jerusalén en las calles y pensaron, porque nada de eso era real, que habían introducido a Trófimo en el templo, siendo gentil, y allí ya la que se originó, bueno, fue un tumulto, una cosa que ven descrita en el libro de los Hechos, que acabó con Pablo apaleado y siendo rescatado por el tribuno romano, en fin, en unas condiciones muy deplorables. Bueno, pues Trófimo estaba allí y fue el causante involuntario. Ahora, notemos aquí un detalle interesante. Dice que lo dejé en Mileto enfermo. Manda saludos habla de él y informa un poco del hecho, porque Mileto, como ustedes saben, estaba cerca de Éfeso. Era allí donde Pablo se había reunido con los ancianos de Éfeso en su viaje de regreso. Bueno, una contrariedad tener que dejar a Trófimo en esos días enfermo en Mileto. Una contrariedad, cuando Pablo necesitaba tanto estar rodeado de sus colaboradores, pero estaba enfermo. Y uno podría preguntarse, ¿y por qué no lo sanó Pablo? Esta es una pregunta
No es un tema principal aquí, yo lo sé, pero déjenme que no me salga del todo el camino, pero que viaje por una carretera paralela, una vía secundaria pero paralela a la que vamos, ¿no? Porque esto es importante. ¿Por qué Pablo no lo sanó? Si era tan importante en el ministerio para Pablo, ¿por qué no lo sanó? Si tenía el don, la capacidad como apóstol para sanarle. Bueno, porque los milagros de sanidad no eran obrados según la conveniencia personal, sino siempre eran manifestaciones especiales de Dios, y no podemos obligar a Dios a que haga milagros cuando nosotros queremos. Esto vaya por delante. También decir que hay algunos que interpretan ese pasaje que ustedes recordarán en Isaías 53, dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Y algunos creyentes interpretan que la enfermedad ya no tiene lugar en el creyente, porque por su llaga nosotros hemos sido curados. Así que si no somos curados es porque no tenemos fe. Y miren, aquí está el apóstol Pablo, un hombre de fe. Trófimo, un colaborador de Pablo, un hombre de fe. ¿Por qué no fue curado? Porque la palabra de Dios no nos dice en ningún momento, no nos garantiza que el Señor nos va a sanar de todas las enfermedades que tengamos una vez que ya somos creyentes. No, esa interpretación no es correcta. Aquí tienen una pequeña evidencia más de que no lo es. Bueno, por supuesto, claro que seremos curados. Hemos sido curados, sanados de la causa, del origen de todos nuestros males, de las enfermedades también, que es el pecado. Y por supuesto un día resucitaremos en gloria con el Señor, libres ya de todas las consecuencias. Por el momento el Señor ha acabado con la causa. Llegará el momento también que seremos libres de todas, absolutamente de todas las consecuencias que el pecado ha traído sobre nosotros. La enfermedad y la muerte también. Pero notemos esto, porque está aquí y es instructivo, es interesante. Luego una instrucción a Timoteo. Procura venir antes del invierno. Ya he mencionado al principio que probablemente esto tuviera mucho que ver también antes del invierno con la otra instrucción. Tráete el capote cuando vengas, porque el frío que hace aquí ni te lo imaginas. No sé si voy a sobrevivir un invierno con este frío si no tengo nada para abrigarme. Qué tremendo, ¿no? Un hombre tan fiel en los caminos del Señor y terminar sus días en este mundo así. Qué injusto es este mundo con los hombres de Dios, qué injustos. Pero, y este pero es muy grande, pero el Señor no es injusto para olvidarse de la obra de amor, de la fidelidad con la que este hombre le había servido. El mundo dice una cosa, Dios tiene una última palabra y no tiene nada que ver con ello. Luego también vemos, dice, Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Estos son los saludos de algunos hermanos que Pablo tenía contacto en esos momentos en Roma, y manda saludos hacia allá. 4 nombres y una referencia genérica, todos los hermanos. ¿Y cómo tenía Pablo contacto con estos hermanos? Pues no lo sabemos. Tal vez Lucas, que estaba con él, tal vez era el intermediario, el que le traía algunos contactos y alguna información, y mantenía una vinculación más estrecha con estos hermanos de los que ahora manda saludos. O, muy probablemente también, eran compañeros de prisión de Pablo. Estaban allí mismo, en la misma cárcel con Pablo. Y por eso los tiene allá al lado, y cuando escribe la carta, os mandan también saludos fulano, mengano, que eran personas que no aparecen en otros, no encontramos referencias a ellos en otros lugares, o no los podemos identificar al menos. Así que probablemente eran ese ejército de cristianos anónimos que pasaron la misma suerte que Pablo y que estaban allí con él en la cárcel esperando algo muy parecido a lo que él estaba esperando. Qué pocas personas mandando saludos desde Roma en esta ocasión. Cuando en una carta previa, la carta que Pablo escribió a los romanos, sin haber estado Pablo en Roma, conocía a montones de creyentes allí. El capítulo 16 de Romanos está lleno de referencias. Saluda a fulano, venga, no, al otro. Pablo conocía montones de creyentes en Roma. Cuanto más después de haber estado allí varios años, como estuvo encarcelado y hizo obra allí. Cuánto más
Sin embargo, ahora cuando tiene que mandar esta última carta, qué pocos hermanos le acompañan. Cuando él dice que está solo, es verdad, es verdad. Qué duro tuvo que ser aquello. Pero también esto nos habla de otra realidad, y es que la iglesia en Roma estaba siendo diezmada. La persecución por parte del imperio de Nerón era durísima. Y es que probablemente muchos otros ya habían muerto, muchos otros hermanos que Pablo conocía. En todo caso, son pocos aquellos que pueden ser incluidos aquí para mandar saludos. Tal vez lo sabía, pero tenían miedo de identificarse con Pablo y habían marcado las distancias con él, no sabemos. Pero sospechamos con bastante base que lo que estaba ocurriendo en Roma con el cristianismo en aquellos días ya era muy, muy duro. Y ahora un deseo también para Timoteo. El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. Y esto es una instrucción, un deseo sentido que surge del mismo corazón de Pablo y que tiene mucho de enseñanza también para Timoteo. Tienes que fortalecerte en el Señor, en la comunión íntima con el Señor. Si no, con toda la que está cayendo, con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, es imposible sostenerse. Una exhortación, un deseo del apóstol que debemos de asumir como nuestro cada uno de nosotros. Las cosas que están pasando en este mundo, el aumento de la maldad de una forma desbocada, dice el Señor Jesucristo que cuando lleguen los últimos días, por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Cuidado, que esas cosas están pasando. Solamente cuando tenemos esa cercanía, esa intimidad con el Señor, somos preservados, somos sostenidos. De otro modo es imposible. Y Timoteo tenía por delante una dura y difícil tarea. Esto era una buena recomendación y un buen deseo por parte de Pablo para él. Y por último dice, la gracia sea con vosotros. Amén. Y esto ya incluye a todos los creyentes. La gracia sea con vosotros, con todos los que pudieran leer, con aquellos que Timoteo compartiera esta carta. Es interesante notar que Pablo termina igual que empezó, hablando de la gracia de Dios. En el versículo 2 del capítulo 1 dice, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí termina, la gracia sea con vosotros. Y es que, como alguien ha dicho, pues la gracia es necesaria de principio a fin. ¿Qué es la gracia? Pues todos los recursos de Dios puestos a nuestra disposición, no porque lo merezcamos, sino únicamente por el amor de Dios por el ser humano, por los creyentes. Eso es la gracia. Todos los recursos de Dios. Y claro que necesitamos la gracia desde el principio hasta el fin. Y Pablo termina aquí. Estas son las últimas palabras registradas del apóstol Pablo, registradas en el Nuevo Testamento. Las últimas palabras. Y aquí Pablo deja su pluma. Su ministerio finaliza, está listo ya para partir. Ha terminado, pero es curioso porque en el día de hoy, 2000 años después, la fragancia de la vida de Pablo, el testimonio de su vida, de su ministerio, su estilo de hacer la obra de Dios, sigue con nosotros y sigue siendo inspiradora. Es increíble, es increíble. Un hombre que ha dejado esta huella en el mundo. Increíble. A mí me llama mucho la atención esto y me hace pensar mucho, ¿no? Cómo un hombre, su forma de entregarse a Dios y de vivir la vida cristiana, su testimonio, su enseñanza, cómo puede lograr atravesar el paso del tiempo y tener la misma frescura en el día de hoy, la misma vigencia, el mismo valor, tener la misma fuerza, seguir siendo inspirador. Qué pocas personas consiguen esto. Qué pocas personas en este mundo consiguen esto. Y a mí me gustaría vivir de esta forma, dejar impacto, dejar alguna huella a las generaciones por venir. ¿No le gustaría a usted? Yo creo que sí, que todos nosotros de alguna forma queremos
dejar algo a los que vienen después, y algo que sea bueno, dejar huella en la historia. Creo que es un anhelo noble, siempre y cuando la huella que queramos dejar es para que otras personas sean inspiradas a servir al Señor, ¿no? Dejar huella. No hacer las cosas simplemente para el momento, sino para dejar algo a los que vienen después. Ya saben ustedes que yo vivo aquí en esta ciudad pequeña, en Ávila. Es pequeña, pero como dijo la UNESCO, ha reconocido que es la mejor ciudad amurallada del mundo. Y de verdad que lo es. Es una ciudad increíble en ese sentido, una muralla espectacular. 2,5 kilómetros de muralla intacta. Y lleva intacta 1000 años, casi 1000 años, prácticamente. Y hubo otra muralla anterior y otra anterior. Bueno, ha estado aquí acompañando a los abulenses durante tanto tiempo. Tenemos montones de palacios de hace 5 o 6 siglos. Me resulta curioso, a veces vienen hermanos de los Estados Unidos, por ejemplo, y en fin, una de las cosas que me gusta es llevarles a ver la ciudad y contarles historias de los monumentos de la ciudad, de cómo está, bueno, todas esas cosas. Y veo la cara que ponen de extrañeza. Me acuerdo haber estado un par de veces en Estados Unidos también, y cuando he ido allí, pues ellos te enseñan cosas, pero la cosa más antigua que te van a enseñar pues tiene 120, 150, 170 años. Y 170 años pues es casi una casa nueva en nuestra ciudad, porque tenemos casas totalmente en pie y perfectas de 500, 600 años. Ya les digo, la muralla tiene 1000 años. Y es que hay una cultura muy diferente. La cultura americana es: vamos a construir para que esto dure lo que tenga que durar y luego pues ya está, que desaparezca. La gente que nos precedió aquí en Ávila eran personas que querían hacer cosas que duraran. No era la cultura de usar y si se rompe pues lo tiramos y nos compramos otro. No, no. Hacían las cosas para que duraran. ¿Ya? Esto es una cosa que a veces seguramente usted ha escuchado, ¿no? Es que ya no hacen las cosas para que duren, para que aguanten el paso del tiempo. Y a mí esta ciudad me ha resultado siempre inspiradora en este sentido. ¿Cómo hacían las cosas aquellos hombres que vivieron antes que nosotros, tantos siglos antes, ¿no? Hacían las cosas para que aguantaran el paso del tiempo. Pues aquí tenemos un hombre que nos ha dejado un ejemplo de cómo debemos de hacer las cosas para que lo que hagamos soporte el paso del tiempo. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo como él lo hizo. No tenemos que estar innovando nuevos métodos y nuevas tácticas. Tenemos que volver a las cosas tal como nos las enseñaron aquellos hombres. Le ha dicho: retén, le dijo a Timoteo, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Mantengamos las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y de sus apóstoles, y también la forma. No es cuestión de inventar, es cuestión de recibir y transmitir con fidelidad lo que ellos nos han entregado. Muchas de las cosas que se están viendo hoy en el cristianismo, que pueden ser tan alucinantes en ese primer contacto, no van a soportar el paso del tiempo. No lo van a soportar. Impresionarán un poquito de tiempo. Si queremos hacer algo que dure, que podamos dejárselo a los que vienen detrás, tenemos que mirar aquí y tomar el ejemplo y tomar nosotros también el relevo, como lo tomó Timoteo. Tomar nosotros también este relevo, conservarlo, transmitirlo también a otros. Eso sí que deja huella. Que el Señor nos ayude a entender lo que está en juego en todo esto. Darnos cuenta del lugar, del momento en el que vivimos. Aprender a hacer cosas que tengan valor, que dejen huella. Y eso solamente puede estar en conexión con la palabra de Dios y con el Dios de la palabra. Tomemos todo esto en consideración. Y espero que el Señor les haya hablado también a ustedes, igual que lo ha hecho conmigo en cada ocasión, por medio de esta epístola, retándonos siempre. Que el Señor nos ayude a tomar ese relevo con dignidad, con la misma dignidad que esos hombres de Dios lo tomaron antes que nosotros. Que lo tomemos y que lo entreguemos de la misma forma. Que el Señor les bendiga muy ricamente. Gracias por habernos acompañado a lo largo de estos estudios. Muchas gracias.